así es justamente. Porque a mí me sale mientras estoy haciendo la comida, o mientras estoy ayudando a mi hijo a hacer los deberes, que ya me digas tú a mí que tiene que ver una cosa con la otra. Pues no tiene nada que ver, el funcionamiento de la mente es misterioso. Vale, entonces se te ocurre una historia. Sí, y esta historia es que además se me ocurrió de principio a fin. Dije, voy a hacerlo así, 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 así. ¿Y cómo haces para documentarte? 3 veces sí, porque yo sabía cómo era la historia, pero no sabía cómo hilarlo encajar. todo. Sí, es que... Y luego además eso, la documentación en este caso fue fácil. Yo, mira, se me ha olvidado traer. Tengo una joyita familiar, que es un programa de las ferias y fiestas y ferias de septiembre, de Benavente, del año... Bueno, el que tengo yo es una copia, una fotocopia que hice para poder manosearlo, porque si no... Del año, no me acuerdo, 1896 me parece que es, 1895, por ahí, 1896. A ver, esta está ambientada 10 años antes. Es evidente que ahí había muchas cosas que aquí ya todavía no se podían dar, como la luz eléctrica, o sea, iban todos los días a ver que se encendían las luces. Era un espectáculo que se ponía en el programa de ese año. Claro, sí, Pero claro, a ver, teniendo ese tipo de cosas, me resultó muy fácil. O sea, la iglesia de Santa María de la Zoe, joder, paso por ahí todos los días. Las ferias, que en esa época había una señora haciendo almendras garrapiñadas en una olla de metal. Es que yo eso lo viví. Yo recuerdo de ser pequeña y no tan pequeña y verlo allí. Entonces, las cucañas, el ganado que se ponía en tal plaza. Es que hoy día vas allí y dices, ¿dónde está la plaza de los Bueyes? ¿Dónde está la plaza de las Salubias? Porque no me preguntes cómo se llama la plaza. Yo te digo dónde está, pero no me preguntes porque no sé cómo se llama. O sea, hechos históricos. Se me ocurrió buscar mucho histórico y lo encontré. Casualidades de la vida. Y como lo encontré justamente para ese año, que no me digas cómo lo encontré, porque yo para San Google soy horrorosa, dije, oh, ¿y si pongo esto aquí, esta conspiración lo pongo aquí, y enlazo al malo con el bueno y aquí? Y me salió, me vino de perlas. No voy a decir cuál, porque si no ya apunto demasiado. La documentación fue mucho más, claro. Entonces, en este caso me resultó muy fácil y además me encantó. ¿Y qué se hacen los lectores? ¿Qué nos vamos a encontrar en Casualmente Valentina? A ver, te voy a hacer casi pregunta parecida como ella. En 2 palabras, ¿qué nos vamos a encontrar? 2. Explosiva y sensual. Ya está. Me cachas en la mano. Acabas de decir que había un asesinato. Eso no cuenta. Pero es explosiva. Daños colaterales se Sí, el asesinato es el prólogo. Y además es la primera. Al menos hay un asesino. El asesinato va a salir. El Sí, asesinato por es un supuesto. Es el centro de la trama paralela que va a la trama romántica. Es el centro. Por eso me costó tanto trabajo. Porque cada personaje... Concha, estoy enseñando lo de ¿ves? Cada personaje tiene su... ¿Cómo lo digo yo sin decir? Su pequeña o no tan pequeña implicación o su pequeña o no pequeña relación con algo que aparentemente no tiene relación con ellos. Con todos los personajes. O sea, mucho suspense ahí. Intriga. A ver, hay intriga. Suspense, no es novela de suspense. El gusanillo, ¿cómo se dice? La mosca atrás de la oreja, sí. Yo la tuve, ¿cómo la vas a tener? Seguro que sí. Yo la tuve, de decir, joder, ¿cómo hago esto? ¿Y cómo hago lo otro? ¿Y cómo mezclo esto? ¿Y cómo...? Sí, sí. El final, a mí se me cayó la babilla. No digo nada. Digo que el final que se me cayó la babilla porque es el final de todos. No solamente es el final de la historia, no final, a ver, no final porque acabe la historia de amor. No es el final de la historia de amor solamente, sino el final de todas las tramas que van. Entonces, pues eso me cayó la babilla, me parece. Vale. Es que no me dejas. Yo por final, Pero ¿cómo no. No. ¿Y qué hay? Quiero decir, después de Casualmente Valentina, porque en el caso de Antilia sabemos que vamos a seguir con los rockeros, en tu caso, porque claro,
tienes la heredera por un lado, Tuareg por el otro, casualmente Valentina, que al final ninguno tiene nada que ver con el otro. ¿Qué es lo siguiente? Que esto, siempre hago esta pregunta y después siempre me arrepiento. Porque esto es, acabas de parir y ya te están diciendo, ¿y para cuándo el segundo? Pues esto es más o menos así, ¿no? Pero, ¿qué nos vamos a encontrar después, Elena? Pues lo siguiente es un guerrero medieval del siglo X, español por supuesto, morenazo de ojos verdes. ¿Por qué haces historias tan diferentes? Porque necesito cambiar. Porque a lo mejor si escribiera contemporánea, que no lo sé, que a lo mejor, bueno, sí, he escrito una contemporánea y me he vuelto otra vez a la vez, tengo que... A lo mejor si escribiera solo contemporánea, me resultaría más llevadero el tema de la documentación y es que es mucho más denso escribir histórica que contemporánea. Claro, entonces, y por eso escribí esta de la que estoy hablando ahora, la de guerrero medieval, y me fui a una contemporánea y ahora he vuelto otra vez a la histórica. Necesito cambiar de, no sé, me aburre siempre, no sé, todas las novelas de Cervantes, en el mismo sitio, todas las novelas de Lope, hablo de la histórica, en el mismo sitio, todas las... Pues no, España es muy grande. Pues sí. Anda, que no hay sitios. Me he ido a Soria, me voy a Soria. Y además, el año que viene, a primeros del año que viene, sale. Sitios que no tienen nada que ver unos con otros, que eso es la grandeza de este país. Que no exactamente. tenemos... ¿Y épocas? Anda, que no hay épocas. Sí, mujer, desde el principio de los tiempos. Exactamente. Lo que hay que tener un poco más complicado. Eso era ser peor casi que ya no ve, que sé yo, la saga del oso cavernario. El gran del oso cavernario, exactamente. ¿Queréis hacerle alguna pregunta? ¿Cuánto tardaste en escribirla? Si junto las 3 veces... Claro. Espera, es que tengo que quitar porque en medio escribí Tuareg, que esa la escribí enseguida, 6 meses, entonces como unos 2 años aproximadamente. Caray. Pero te empeñaste. Sí, no está trabajada, sí, además, la tercera vez que la escribí, la utilicé. Siento decirlo, la utilicé para mí. No estaba yo bien anímicamente por cuestiones personales y me centré en ella. ¿Y me salió? ¿Fue la vez que me salió? Chica, no voy a decir que para la próxima novela te no, que te salga mejor. No, que prefiero que no me salga, ¿no? felices, claro, eso. No. Eso. ¿Te has planteado alguna vez escribir una historia de amor? Solo la historia de amor. Cada vez que empiezo, pero es que no soy capaz, luego me empiezo a liar ahí y es que no puedo, de verdad, yo os admiro. Sois capaces de hacerlo, de verdad. Yo cuando veo una novela de 200 páginas digo, qué bien, ¿cómo lo ha hecho? Y la leo y digo, pero cada uno tiene su estilo. Yo me pongo a escribir historias de amor y escribo historias de amor, sí. O amor o policíaca. Y cuando intente juntarla ya la hemos cagado. Una cosa o la otra. Pero entonces yo a ella la admiro porque yo me he leído el Tuareg, ese todavía no me lo he leído, lo confieso, lo tengo en casa. Pero me he leído el Tuareg y es impresionante cómo entrelazan las historias, cómo... Es que eso es lo bonito, ¿no? Sí, porque Parece que Elena escribe muy bien. yo me lo planteo y para mí eso es imposible. Entonces, Pero no es solo que Elena escriba bien, es que Elena se le ocurra mucho. Es que, ¿sabes qué yo pasa, me muero de Violeta? envidia, o sea, con ella, Que en el yo momento muero de la envidia. O sea, lo mío, al lado de los suyos, lo mío son folletines de No, chica, no, porque yo quiero escribir una cosa como la que escribes tú y no puedo, porque mira, Te falta, que no puedo porque vamos a ver, Violeta, su novela, personaje principal, no recuerdo cuántos secundarios tienes en la última, 4, 3 o 4. A ver, importantes dos, pero Bueno, no, pero 4. Bueno, pues yo cojo la novela y digo, uy, estos 4. Ay, pues no, estos 4 tengo que ponerles aquí algo y entonces empiezo a cavilar. Y claro, a ver, para que den juego, pues tengo que poner algo más. Y ya se fastidió, ya soy incapaz, ya, de tercitas para arriba, se acabó. ¿Te gusta complicar la cosa? Me encanta, yo lo reconozco porque me encanta. Luego me paso los días pensando a ver cómo narices salgo de donde me he metido, ¿qué? Por aquí. Ay, perdón.
niño por ahí revolviendo. Llega un momento que los tienes que frenar, los secundarios que te comen la novela. Hombre, claro, por supuesto. No, es que llega un momento que tengo que frenarme yo. Sí, no, claro que Yo, no se porque me meto en tal rollo que digo, no, esto no puedo, o sea, Sí, tengo que sí, cortar aquí porque si no es que ni yo misma sé cómo salir de ahí, cómo salgo yo de aquí ahora. Entonces, de hecho aquí hay 2 secundarios, que una de las razones por las que la escribí 3 veces fue esa. O sea, el amigo de él, y ya no digo más, o sea, un hombre y una mujer, y que bueno, sobre todo la mujer iba a salir muy poco, pero las veces que yo la iba a poner, tuve que tener mucho cuidado. De hecho me lo dijeron más de un lector: ten cuidado con ella porque se puede comer a la protagonista. Se puede comer, creo que tuve cuidado con ella, pero yo creo que, vamos, que la sujeté. Bien sujeta. El amigo, pues me han pedido no sé cuánta gente la historia del amigo, pero sí que las cosas van cuando van. Y ahora no Es va. historia de un solo libro, entonces. Sí. Si es que Elena me parece que tú no eres de trilogías. De momento no, pero... Pero si se aburre, no. O sea, si tiene que De cambiar todas las tanto, maneras, si yo ¿sabes? escribiera una saga o algo parecido sería como o sea, El mío iba para uno, ¿eh? pero que te quiero decir que si yo en vez de leer el primero quiero leer el quinto, sabiendo que voy a entender lo que pone en el quinto Claro. sin haber leído el primero. Sí, exacto. ¿Sabes? A mí es lo que me gusta. Sí. Es lo que me gusta, que aunque salgan personajes o des esbozos de lo que ha pasado en otras historias, no sea trascendental para que tú entiendas bien el libro que estás leyendo. Y sí, normalmente soy de libro único, de historias únicas, y de momento el cacique y la tabernera únicos, son únicos. De verdad, no, a mí me encantó. Al final me gustó mucho con la evolución de Rafael, del personaje masculino, me gustó mucho. Al 90% de la gente le gusta Valentina, y de hecho yo reconozco que el peso de la novela lo lleva Valentina, en gran parte, no toda, pero en gran parte. Pero es que con un personaje así, es que una de estas que se va desmayando por las esquinas, no. O sea, no, porque entonces al segundo capítulo ya no pierde interés en ella, no puede ser. Entonces tiene que ser alguien que le dé el juego que está pidiendo, porque es que además en el fondo está pidiendo caña. O sea, ya está. ¿Queréis hacer alguna pregunta más? Bueno, pues casualmente Valentina de Elena Marquí, otro libro muy recomendable. Y ahora nos vamos con otra también conocida, con H. de Cruz, Elena Cruz Buznego. Elena nos viene con 3 libros. ¿Desmontamos uno por uno? Sí, nos cuentas, bueno, por un lado está Mi vida sin ti, que es un libro que yo te presenté hace la primera vez, la única vez que me costó mucho trabajo presentar un libro, mucho. Hace 3 años, efectivamente, porque es un libro que le ha escrito a su hijo, que bueno, que tristemente falleció, y además tu hijo tenía la misma edad que el mío. Entonces yo soy muy empática, es como, de verdad que me costó mucho trabajo hacer esa presentación. Ya veis yo que soy así medio folclórica, que estoy, que hago, bueno, pues eso, pues cosas que soy así muy de coña, pero este me costó, es un libro, el libro que nunca hubieras querido escribir, además, efectivamente. Pero bueno, que está aquí y que es puro sentimiento, porque este libro es amor y sentimiento. Después tenemos Eternamente Encadenados, que este también ya es una reedición. A ver, empezamos por el... Pues explícate tú por mejor, Eterna. porque ahora nos vamos con una escritora, aparte de Mi vida sin ti, nos vamos con una escritora más bien de paranormal y de fantasía. Yo Y ya toco todos los tú palos. tocas todos los palos. Pues ahora tú, háblanos tú de tus libros. Bueno, para las que me conozcáis, ya que hay unas poquitas que me conocéis, otras no. Generalmente mis libros son muy vertiginosos, muy sexuales. Siempre me acuerdo que la primera vez que yo presenté Mi cazador, una persona me dijo, es que la erótica, bueno, y de aquella todavía no estaba muy de moda, hace 3 años y pico no estaba muy de moda. Está de moda. Dije, bueno, está de moda desde el Marqués de Sade. Mis libros tienen muchísimos años escritos, simplemente llegó el momento de publicarlos.
pero mis libros llevan muchos años en las editoriales. Y con muchas editoriales diciendo que sí. Lo que pasa es que, bueno, en el momento que dijeron que sí, mi vida era muy complicada. Económicamente pues había muchísimas necesidades que cubrir. Yo tenía 2 hijos estudiando en la universidad, uno estudiando bilingüe, y no era ni el momento ni tenía el tiempo que quería dedicar a las cosas. Yo soy una persona que al fin y al cabo que soy muy perfeccionista y nunca me conformo con hacer las cosas a medias. Vamos a empezar por Eterna. Eterna es un libro que tiene de todo. Es un libro que tiene drogas, asesinatos, una trama inmensa detrás, que transcurre en 3 épocas diferentes totalmente, porque está partido en 3 partes. Nace de Cazador, porque bueno, Cazador pues nació eso en el peor momento de mi vida. Cazador nace por una promesa. Cuando a mí las editoriales me dicen que sí, mi hijo pequeño, era el momento, me dijo, publica, publica, y yo le dije, mira, no es el momento porque los 2 estáis estudiando, económicamente pues hay que ser fuertes y ahora mismo papá y yo tenemos problemas, entonces no era el momento. Y me dijo, bueno, pues tienes que prometerme porque nosotros siempre hemos funcionado, mis hijos y yo siempre hemos funcionado por contratos. Y he dicho, yo tengo todos sus contratos, desde muy pequeñitos guardados. Todos los años hacíamos un contrato, como los deseos de Navidad, pues igual, todos los años hacíamos un contrato, mis hijos y yo. Mi hija y con mi hijo lo hice desde que eran muy pequeñitos. Este año me propongo hacer esto y mamá, a cambio, me va a ayudar a hacer esto, aquello o lo otro. No siempre eran cosas económicas, eran cosas que les gustaban o que íbamos a hacer juntos. Y bueno, cuando mi hijo muere en un accidente de tráfico hace 4 años, realmente he publicado Zona de Salvación, porque yo volqué era la promesa que yo le había hecho. Y mis promesas y mis contratos y mi palabra, quien trate conmigo lo sabe, las que estáis aquí lo sabéis, porque yo lo he dicho desde el principio, en todos los congresos, cuando nadie se atrevía a decirlo, mi palabra es ley. Sé que hoy en día no es normal, pero mi palabra es ley. Yo cuando doy mi palabra tiene que ser algo muy, muy, muy importante para que yo no la pueda cumplir. Ahora sí, yo doy la palabra, la cumplo. Y cuando él murió, pues yo dije, ha llegado el momento de esa promesa. Llamé a una de las editoriales, no me asesoré absolutamente de nada, solo tuve mucha suerte. Y dije, escoge la que quieras, de los que tienes ahí, tenía 4 en aquel momento, y la sacamos adelante. Yo solo añado la dedicatoria y como está, que era la única promesa que tenía por cumplir. Como comprenderéis en esos momentos, pues yo ni me planteaba seguir publicando. Realmente es que en esos momentos no sabes ni cómo vas a vivir un día más. Con lo cual, todo lo que sea, aparte de vivir el día a día, tú no te planteas nada. Entonces yo dije, vale, vamos a publicar el libro. Yo le dije a mi hijo, ahí va, la promesa. De hecho es que él murió un 7 de octubre y en septiembre del año siguiente salió Cazador. Y Cazador fue un incendio. Cazador fue una cosa muy simpática porque... Pues por eso, porque yo no esperaba que diera. Yo la veía una historia muy normalita, muy de casa. Porque yo, de hecho, cuando mandé los libros, yo no los quería mandar, fue mi hijo que empezaba, mándalos que son buenos, mándalos que son buenos. Cuando los leía a mis hijos no eran tan eróticos. Después se incendiaron más, pero al principio no. Yo les dejaba la versión light y después los incendiaba yo aparte. Sí, porque yo siempre digo que, a ver, para mí los libros, escribir, yo he escrito toda mi vida. Yo tengo muchísimos libros, por eso salgo con libros como churros. A ver, en 3 años y pico he sacado
7 o 8 libros. No lo sé, ya no lo sé. Ya he perdido la cuenta. Ya he perdido la cuenta. Lo primero porque no veáis lo que da de sí no dormir. Es la de la hostia. Es que es la hostia. ¿A que sí? Sí, tienes toda la razón. Yo nunca pensé que daba tanto de sí. No hubiera dormido en mi vida. Se escribe totalmente distinto de noche y la inspiración. No, yo escribo cualquier hora. Es que es lo que estábamos hablando antes. Tú cuando creas, tú no hay un momento en el que tú vas a un trabajo y te sientas y estás haciendo tu trabajo. Cuando creas, no estás haciendo un trabajo, estás haciendo algo pasional. Estás haciendo algo que te mueve por dentro. Entonces Eso te va a la cabeza en cualquier momento. tú puedes estar haciendo la compra y estar pensando, ay madre mía, lo que se me está viniendo a la mente. Hoy cuando me ponga con el libro, allá va. Y cuando llegas con el libro tú dices, venga, espera cuando encuentro la sesión donde lo tenía que meter, y empiezas a dar para atrás al libro y dices, aquí. Lo que no pasa el móvil. No, yo no tomo notas nunca. No me Como gusta. la idea más. A mí no me gusta tomar notas porque, ¿sabes por qué? Porque después hay muchas veces que no te encajan. Es verdad. Después no lo usas. En Pero te puedes seguir por el siguiente. Déjame apuntar. Yo tengo notas de hace 4 libros. Alguno va atrás. Bueno, pues cuando nació Cazador, yo como soy, dije, mira hijo, van a hacer Cazador, y estaba pasando por delante de la casa del libro y dije, ¿por qué no va a ser en casa del libro? Pues igual me dan casa del libro en otro lado. Como si casa del libro fuera María Pepita. Y entré en casa del libro, hablé con el gerente y monté la firma. Sin hablar con nadie. Y yo dije, firmo en casa del libro y punto. Y como con el no ya iba, pues ya estaba. Monté la firma, mi editorial se andaba por las escaleras porque no lo había visto en su vida. Y bueno, pues yo me monté mi firma, mi aire. Bueno, pues pasó eso, que Cazador fue un incendio. Cazador duró apenas 2 meses en el mercado. Yo ya estaba escribiendo mi vida. Y Cazador pues creó una deuda con Casa del Libro, porque el gerente de Casa del Libro, Fernando Mora, en aquel momento yo le regalé mi libro cuando hice la presentación y le dije, bueno, pues muchísimas gracias, porque sin conocerme de nada me has abierto las puertas de Casa del Libro. Casa del Libro yo en su momento no le di la importancia que tenía, pero es verdad que abrir unas puertas como Casa del Libro es muy complicado. Y bueno, él me dijo, ¿no vas a seguir escribiendo? Y yo le dije, mira, ahora mismo escribo para mí, estaba escribiendo mi vida. Y no sé, no lo sé, no te puedo decir qué va a pasar. Porque bueno, ahora mismo me estoy centrando eso en vivir de diario. O sea, ahora mismo es un momento, pues imaginaros, es lo peor que te puede pasar en la vida. Y él me dijo, si un día escribes, me debes un libro donde metas a Cazador. Porque Cazador es una historia muy buena que tiene que dar todavía mucha vida. Cazador es la primera parte de tal. Yo dije que cumplo mis promesas. Y Cazador nació para cumplir otra promesa. O sea que realmente siempre he dicho que las palabras han sido lo único que jamás me han abandonado en mi vida. Porque aun en los momentos más difíciles, siempre me han ayudado a vivir, porque siempre me ayudan con mis sueños a soportar una realidad que me aplasta. Esos sueños a mí me ayudan a vivir y luchar, y soy muy luchadora porque las que me conocéis lo sabéis. Bueno, para tener 7 libros en 3 años, imagínate. Pues Luchadora, no sé, pero rápida es. Bueno, ahí está mi marido que os puede decir, invierto muchísimas horas, porque es mi alivio. Yo soy una persona que nado yo vivo en Gijón, en pleno Cantábrico, y yo me baño todo el año en el mar. Bañarme en el mar y escribir son mis terapias. Entonces, cuando mi corazón empieza a doler, mi corazón duele, me sumerjo en mis sueños
Y esos sueños son los que me ayudan a vivir. Y ahora, bueno, Eterna, su primera parte es Eterna, es Cazador. Cazador tiene, todos mis libros tienen un sentido. Cazador simplemente nació porque, aunque hoy en día está muy de moda, cuando yo escribí Cazador, que Cazador debe tener como 20 años, no había tanto problema en la gente diferente, porque bueno, en aquellos momentos en España no había mucha gente de fuera. ¿Qué era lo más distinto que yo podía encontrar para escribir un libro? Pues demonios, vampiros. Es lo más diferente que podemos encontrar a los humanos. Porque mis libros no, lleva demonios y vampiros, pero no los demonios y vampiros de los libros. En mis libros simplemente significan que son lo contrapuesto totalmente a lo humano. Cazador significa que no todo lo que es diferente es malo. Todos tenemos nuestra parte mala y nuestra parte buena. Todos tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos. ¿Y por qué no podemos ver siempre la parte positiva de que lo diferente nos puede enriquecer? Ese era el sentimiento del Cazador. Aparte de la parte picante, divertida. Que esa también es la parte positiva. Bueno, a ver, eso es lo mejor. Claro. ¿Qué sería de la vida sin sueños y esa parte, niña? No. Bueno, cuando presenté Cazador en el RAC, Sí. fue el primer año que lo presenté, porque de aquella todavía no conocía a Coruña, lo conocía al año siguiente. Amor. Sí, que es de aquí. Amor no callaba, ¿te acuerdas? En la presentación Sí. no callaba. Y me dejaste ahí a Dean, a un personaje. Y me lo dejaste ahí colgado, y por Dios, y yo decía, tú tranquila, algún día, si yo sigo escribiendo, nacerá. Y bueno, pues Dean tuvo su historia. De hecho, bueno, Amor sigue enamorada de ese personaje. Dean es... Sí, bueno, Amor vino el otro día que aún no habíamos abierto, vino a buscar promesas del cielo, sí. Sí. Me llamó porque, claro, no lo sabemos ahora, que aún no tenemos ni agua, luz de milagro que nos la pusieron ayer todavía, o sea que... Y que venía por aquí y dijo, ¿lo tienes? Sí, lo tengo, ya te lo separo y ya te lo doy. Bueno, Sí. empezó, y no me puedes hacer esto, no me lo puedes dejar así. Y entonces ahí, en mi primer rayo, empecé a escribir Encadenados. O sea que Eternamente Encadenados se ha escrito en 3 épocas muy diferentes de mi vida. Cazador se escribió cuando yo era una persona completamente feliz, tenía mis problemas como todo el mundo, una vida normal, con mi familia, mis hijos, mi trabajo, una vida normal, con nuestros problemas lógicos de cada día. Dean, pues no hacía ni un año que hubiera muerto mi hijo, que fue cuando presenté también mi vida. Y bueno, Dean es un vampiro, pero no es un vampiro al uso, es un vampiro que está enamorado de una humana. Y ahí se establece un trío. Se establece un trío porque él confunde las cosas y el sentido de la segunda parte, porque no quiero desvelar más. No, cuentes. No. El sentido de la segunda parte de Eterna. Un cartel que ponga spoiler, no. La segunda parte de Eterna significa pues algo que la gente normal pues, no se da cuenta. Y es que aunque tú pierdes algo en tu vida, siempre queda algo por lo que vivir. Siempre hay algo, esa chispa de esperanza, esas personas que tú quieres alrededor. Ya dicen que la esperanza es lo último que se pierde, ¿eh? Sabias palabras. Bueno, si no tuviésemos esa si esperanza... conociera al señor del refrán, a lo mejor hablaba con él. No, simplemente es que cuando tú te haces un ideal, que nos lo hacemos muchas veces, nos hacemos un ideal, no sabes por qué, pero ¿por qué ese ideal? Si a lo mejor la cosa contraria puede ser lo ideal, de verdad. Algo que, que choque contrariamente con lo que tú estás buscando. Pues simplemente es un vampiro que está enamorado o cree estar enamorado de una humana, pero porque ella le aporta algo que a él le falta. Pero no se da cuenta de que a su lado
tiene alguien que tiene eso que le falta. Por eso, el sentido de Dean simplemente es que cuando pierdes algo no puedes dejar de ver lo que tienes alrededor, porque también lo puedes perder. Hay personas a las que tú quieres y no dejas de quererlas porque otra falta. Y las puedes perder si no ves ese amor que te rodea. Elena, intentas, quiero decir, con tus libros, bueno, tú ya lo has dicho que es un poco también tu terapia, ¿no? Sí, y es terapia, un sí. poco... Pero, ¿intentas transmitir algún mensaje o es simplemente que el lector, bueno, pues como leemos, se lee por muchos motivos, ¿no? Pero te entretienes, hay libros que te entretienen, otros te hacen pensar, otros te hacen llorar, otros reír, Sí. en fin, hay de todo. Pero tú intentas transmitir algún mensaje con tus libros. Sí, a ver, mis libros... a ver, tú puedes leer Eterna y decir, bueno, es un libro que me ha entretenido y tal. Ahora, si lo analizas, son libros muy profundos. Son libros muy profundos porque estamos hablando pues, de la lealtad, no solo del amor físico, estamos hablando de muchos valores que quizás las personas hoy en día están dejando perder. Pero son, de hecho, hay una trama, en Eterna hay una trama desde el principio al final que gira alrededor de una droga. O sea, que imagínate. Son asesinatos, son muertes, son incluso un padre que mata a un hijo. O sea, no es solo un libro de amor, es lo que hablamos. No habíamos quedado que me hacías spoiler. Yo no sé hacer tampoco una historia de amor, ahí está el problema. Este es un libro muy complicado y a la vez muy fácil de leer. Tú lo puedes leer como un entretenimiento. Sí, porque mira, la última parte nace de un personaje... Ya llegamos al final. Mira, Eterna, la última parte nace de un personaje que durante todo el libro lo vas a odiar a muerte. Y te dices, pero a este cabrón, ¿por qué no lo mata ya? Sí, es una mega psicópata ahí que... No, en realidad el día es un psicópata y tú dices, pero ¿por qué no mata a este cabrón si nos está... ¿Qué pasa? Y sin embargo, al final tú lees la historia de Gael, que además la historia de Gael empieza cuando aún, fíjate tú, los humanos ni siquiera somos pueblos, es cuando empezamos a aparecer, cuando aún el ser humano no es consciente siquiera de lo que vamos a llegar a ser como sociedad. Y él ya está ahí. Pues el sentido de Gael es que hasta una persona que vive eternamente llega un momento en su vida que por efímera que fuera, porque él encuentra el amor de su vida muy tarde, aunque sea por un instante de amor, porque en una vida eterna, pues una cantidad de años es algo muy efímero, siempre merece la pena vivir. La vida tiene esos instantes mágicos que le dan sentido. Y promesas del cielo, entonces, ¿qué nos vamos a encontrar con promesas del cielo? Promesas en el cielo. ¿Tú sabes que en el cielo, pues. siempre te dije que odiaba a los humaninos? Yo llamo a los humaninos, o nos llamo los humaninos, porque a mí me gustan más los libros de fantasía. ¿Por qué? Porque en los libros de fantasía tú lo creas todo. Creas tus mundos, tus personajes, creas situaciones diferentes. Con los humanos tú estás muy encasillada. ¿Por qué? Porque los humanos tenemos que dormir, desayunar, comer... Bueno, todas esas cosas que me digan. Todas esas cosas que te dicen los médicos que debes hacer y que tú dices, no, si yo lo hago, poco, pero lo hago. Pues eso. Y a mí no me gusta. Entonces, ¿qué hice con promesas? Pues mira, promesas todavía viene de una idea así chiquitita que tenía 30 hojas, se acabó teniendo 500. O sea, imagínate. Este fue el primer pseudolibro que yo escribí. O sea, con eso ya os lo digo todo. Y mi hija tiene 29 años, coger. O sea que no os digo nada de los años que tiene. Pues mira, antes de que se hablara del calentamiento global, que yo para mi idea voy a tener que echar descartes o algo, porque a mí esto debe darse mal. Como Julio Verne. Pues este libro transcurre en el espacio.
son humanos, pero que cuando tenemos ya la Tierra muy contaminada, nos expulsan. Yo digo que este libro comienza cuando conquistamos los cielos y perdimos nuestro hogar, la Tierra. Que todos andará, por camino que Bueno, vamos. Bueno, cuando En lo la leías, Se ha reducido el agujero. cuando lo escribí hace 30 años, pues Tranquilidad, nadie hablaba del sí, calentamiento global, pero este... No, sí, yo esto de... Voy a ser roja de verdad y no me parece. Y bueno, pues es una trama. Es una trama llena de traiciones, de asesinatos, de espías... Pero espera. Claro, a mí no me dio tiempo de leerme los libros porque nos coincidió el congreso con el cambio de local, no sé qué, y ya una le da la cabeza para que lo da, que no es mucho. Pero Promesas está en el espacio. Sí. Vale. ¿Cómo te documentaste? Porque yo veo que ahí tiene que haber mucha cuestión científica para... El canal de la NASA. No, a ver, es que yo... No, a ver, yo soy muy fan de Big Bang Theory. Sé No, pero claro, entonces me sale lo de la verdad científica que digo, leches, ¿cómo se documenta para desarrollar una historia en el espacio científicamente hablando? Porque la histórica, vale, te va a salir las historias, hemerotecas, etcétera. La actual, bueno, pues ella, grupos de rock, etcétera. Pero tú, para desarrollar una historia en el espacio, tienes que tener, no sé, una base científica que sea mínimamente creíble, ¿o no? Pues es una cosa que además es que es muy simpático.